de este y otros temas. Me da mucho gusto saludar al maestro Jesús Lemus, periodista de a pie, periodista independiente, alguien que sí ha sufrido la censura y el poder en su contra en tiempos de Peña Nieto y de García Luna. Fue enviado a una prisión de máxima seguridad. Es autor de su más reciente libro se llama Jaque a Peña Nieto y su imperio de corrupción. Usted lo puede ver y escuchar todos los sábados de 4 a 5 de la tarde en los espacios de Sin Censura. Te mando un abrazo, Jesús. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Gracias, te saludo con mucho gusto, mi querido Vicente Serrano. Siempre un placer poder platicar contigo. Oye, antes de entrarle al tema de México, el mecanismo de protección a periodistas, lo que expone una colega en la mañanera, déjame preguntarte de esto que acabo de leer. De acuerdo a un informe internacional, los ataques a la prensa de Andrés Manuel López Obrador tienen similitudes con los de Jair Bolsonaro de Brasil y los que tuvo Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos. Yo en realidad creo que esta es una vacilada y que es parte del golpeteo contra López Obrador. Dame tu opinión, Jesús, por favor. Habría que ver, mi querido Vicente, de dónde proviene esa versión, ¿no? Esa versión es la que está manejando y la que ha venido manejando siempre la organización Artículo 19. Bueno, que sobre todo se ha enraizado con el encono en los últimos meses, diría yo. Viene de Gran Bretaña, del Reuters Institute de la Universidad de Oxford. Bueno, los nexos con Artículo 19, por supuesto, en Inglaterra, ¿no? Artículo 19 es una organización inglesa, por supuesto, y claro que les duele en el alma lo que ha señalado el presidente López Obrador. Yo discrepo, por supuesto, de esa visión. Vaya que nosotros somos, Vicente, tú y yo, somos otros colegas, somos periodistas que estamos en la chinga diaria y realmente no va a venir a hablar un inglés por nosotros, ¿no? De cuál es el trato actual con el presidente. Yo lo siento un trato justo, equitativo. El presidente de la República solo hace uso como cualquier ciudadano, como si fuera un ciudadano común y corriente, hace uso de lo que establece nuestro marco jurídico, de la libertad de expresión, y por supuesto que hace uso de su derecho de réplica. No tenemos la culpa, por supuesto, de que el presidente, al emitir una palabra, pues prácticamente se convierta en un grado de influencia muy, muy importante para los lectores. Yo no veo ataques mayores por parte del presidente de la República. La otra vez debo decirte, por supuesto, que sí cala, ¿no? Que la otra vez dijo que ustedes que son mirones profesionales, pues en realidad no somos mirones, somos informadores. Y cositas como esas, pero bueno, creo que son las que se dan al calor del análisis de la información, mi querido Vicente. Y pues más allá de eso, más allá de ese tipo de fricciones, pues no creo que vaya esto. Por supuesto que no podemos comparar lo que hoy dicen desde Inglaterra, lo que hoy dicen los ingleses, los ataques a la prensa, cuando eran verdaderos ataques a la prensa en las anteriores administraciones. Ya se ha hablado mucho de eso, no vamos a redundar, por supuesto, en ello, pero pues no es lo mismo que le digan a un payaso pues que está equivocado al manifestar alguna información, ¿no? No es lo mismo a lo que hacía el otro payaso, el payaso de Felipe Calderón, ¿no? Que se encarcelaba, asesinaba, desplazaba, obligaba al destierro a muchos colegas. Entonces no estamos hablando, por supuesto, de situaciones reales. Estamos hablando de que hoy yo siento un ánimo de protección por parte del Estado para quienes deciden abrazarse al ejercicio de denunciar los hechos de corrupción, para quienes deciden señalar los atropellos a la sociedad, para quienes deciden establecer de manera muy precisa las líneas informativas del país. Yo no estoy viendo un presidente como lo vimos con Felipe Calderón, con Peña Nieto o con Vicente Fox, agresores directos a la prensa, y ellos hablan de 120 asesinatos. Yo tengo en la cuenta 175 asesinatos. Seguramente hay algunos que estos ingleses pues no consideran realmente, o más bien ellos tienen sus parámetros para considerar quién sí y quién no es periodista, porque esa es la costumbre
de Artículo 19, esa es la costumbre de Reporteros Sin Frontera, una organización también francesa, que también está muy inmiscuida en el negocio de la protección de periodistas. Entonces, habría que ver cómo son sus cuentas, quiénes son, si son periodistas para ellos, quiénes no son periodistas. Entonces, pues sobre eso te digo, hay mucho, pero a lo que yo me refiero, yo veo en esta administración, y las pruebas nos lo dicen, mi querido Vicente, las pruebas nos lo dicen, nunca desde el 2000, desde el año 2000 hasta este año, hasta el 2021, nunca en 21 años como hoy, se había visto que llegábamos a un primer semestre de un año sin tantos asesinatos. Lamentablemente hay en el registro de los asesinatos 1 y 2 desaparecidos, pero fuera de ahí es la cifra récord más baja que hemos tenido desde el 2000 hasta la fecha. Entonces, eso, pues, ¿por qué no culpan de eso también al presidente López Obrador, no? Creo y estoy seguro de esto, mi querido Vicente, y no me dejarás mentir, que por primera vez tenemos un presidente que no ordena ejecutar periodistas, que no ordena encarcelar periodistas, que no ordena perseguir periodistas. Lo que vemos es únicamente un presidente, pues, que se defiende como cualquier otro, ¿no? Que está, por supuesto, en su derecho, porque así se lo permite las leyes en México, y él se acoge únicamente, pues, también a la libertad de expresión que le asiste. Precisamente en esta libertad de expresión, pues podemos diferir, Claro. pero todo el mundo tiene el derecho a exponer su opinión, aunque no nos guste. Y yo no sé si tú estés de acuerdo en eso que dice el presidente, que la prensa se regula con la prensa, pero voy a hacer referencia, por ejemplo, a Anabel Hernández, que ayer fue entrevistada en La Octava por Rubén Luengas. Yo estimo mucho a Anabel, pero sí me llamó mucho la atención las declaraciones que hace, que el presidente agradeció al crimen organizado. Yo no lo vi por ningún lado, agradeció al crimen organizado por el papel que hicieron durante las elecciones, y que por otro lado arremete, ataca a la clase media. Pues cada quien que haga sus conclusiones, sus opiniones. Yo en lo particular no estoy de acuerdo con Anabel, por más que la respete, pero cada quien se expresa y que se venga el debate, ¿no, Jesús? Pues yo estoy también de acuerdo contigo en eso, mi querido Vicente. Digo, yo escuché, por supuesto, la entrevista, y pues bueno, es su punto de vista muy particular, es su visión muy particular. Yo a Anabel también la considero una gran periodista. Creo que nos ha aportado muy buenos trabajos, nos ha marcado muchas rutas a seguir muchos otros periodistas, y pues bueno, también tiene derecho a emitir su opinión, y por supuesto que qué bueno que se da el debate. Habrá quien dice que no hubo participación del narco en las pasadas elecciones. Yo te puedo asegurar, desde mi punto de vista, y a lo mejor sería también crítico, o criticable, mejor dicho, de que sí hubo participación del narco, pero también el narco no estuvo cargado hacia un solo partido. Es decir, el narco también es multicolor y es multipartidista. Pero de ahí a decir que el presidente le agradeció al narco, al crimen organizado, pues está cabrón, es temeraria la declaración, ¿no? Pues sí, yo lo siento muy distante, yo lo siento muy distante de la realidad, esa postura, pero te digo, ella tendrá los elementos para finalmente decirlos. Yo lo que te puedo asegurar es que hoy veo un presidente, y es una visión bien clara que tengo, hoy veo un presidente alejado, por supuesto, de la posibilidad de la tentación del negocio con el narco, pero aunque hay, por supuesto, sigue habiendo muchas relaciones del narco-Estado, sigue habiendo muchas, y de muchos mandos medios y superiores de secretarías de Estado, como la Defensa Nacional, como la Marina, o instancias como la Guardia Nacional o la Secretaría de Seguridad, Protección Ciudadana. O sea, hay muchos nexos todavía del narco y el Estado. Sin embargo, yo dudo que eso sea una instrucción oficial, que sea una postura del gobierno de López Obrador. Como antes, exactamente, como antes. Genaro García Luna, ¿no? Exactamente, cuando Genaro García Luna instruía precisamente la protección oficial para ciertos grupos. Oye, Jesús, precisamente pensé en ti, maestro, cuando escuché la entrevista que le concedió Silvano Aureoles a Ciro Gómez Leiva, y cuando leía a Silvano Aureoles en redes sociales, me imaginé a Jesús Lemos diciendo, ¿oílo? Así como en las redes sociales, ¿no? ¿Oílo? El narcogobierno no puede regresar a Michoacán, dice Silvano Aureoles. Estoy completamente convencido de que la elección en Michoacán debe anularse, y el más interesado de que eso suceda debería ser el presidente López Obrador. Y luego publica un mapa en donde el narco
manda y donde ganó el candidato de Morena y así sucesivamente. Y Abraham Mendieta, y quiero escuchar con esto tu reflexión sobre este caso que es emblemático, el de Michoacán, de Silvano Aureoles. Dice Abraham Mendieta, le contesta en redes, en la mayoría de esos municipios, Aguililla, por ejemplo, ganaste tú con el 50% de los votos en 2015. Hay de dos, siguiendo tu argumento, o los que llaman narcotraficantes te apoyaron a ti en 2015 o se convirtieron en narcotraficantes durante tu sexenio. Bolas. Tómala. ¿Qué piensas? En el mero hocico le dieron. Pues mira, yo lo que te puedo asegurar es que Michoacán sería uno de los pocos estados que estuvieron alejados de la tentación del narco en cuanto a la gubernatura, si es a lo que se refiere el gobernador. No intento hacer una defensa porque no ocupa que defiendan la postura, por supuesto, del candidato ganador de Morena en el estado de Michoacán, pero sí quiero ser muy preciso, que en aquellos lugares donde justamente hubo intervención del narco, efectivamente, porque así se documentó la presencia y la participación del narco en las elecciones, pues fue variopinto, como te decía, mi querido Vicente, o sea, no fue nada más para Morena, ni se cargaron los dados únicamente para cierto partido. Hubo también muchos células del narco que apoyaron a los candidatos locales, distritales, de la alianza PAN-PRD, o en otras ocasiones nada más al PRI, en otras ocasiones nada más al PT, en otras ocasiones al Verde Ecologista. O sea, hubo mucho, porque te digo, el narcotráfico tiene también muchas preferencias políticas, y en el caso concreto de Michoacán, yo coincido con el gobernador. Sí hubo muchos municipios, pero también ayudaron muchos a su candidato a la gubernatura. Hubo muchas regiones en donde el narco hizo de convocatorias formales a través de las redes sociales para que salieran a votar por el candidato justamente de Silvano Aureoles, ¿sí? Entonces, qué bueno que está reflexionando eso el gobernador de Michoacán, pero también hay que señalar pues que el narco no nació un día antes de las elecciones, ¿no? El narco no se engendró en Michoacán un día antes de las elecciones. El narco tiene una ancestral tradición en Michoacán, donde por lo menos las últimas 5 administraciones estatales, unas muchas, otras completas, han tenido mucho que ver, y entre ellos está, por supuesto, el gobierno de Silvano Aureoles, que también ha negociado y ha permitido que grupos de narcotráfico se establezcan en ciertas regiones. Él ha negociado prácticamente con algunos grupos de los Viagra, con algunos grupos de los caballeros templarios que se convirtieron luego en autodefensas y que hoy son también brazo ejecutor de los cárteles como los Viagra o de los cárteles como los Blancos de Troya o como esa que se ha dado en llamar los cárteles unidos, que se intenta meter a todos en ese cajón. Pero realmente hay una relación de narco entre el gobernador Silvano, por supuesto, con estas agrupaciones criminales, sino que nos explique cómo es que hay regiones como Ecuandureo en la zona del Bajío, Churincio, Tanuato en el estado en la zona del Bajío michoacano, donde justamente no hay poder de gobierno que pueda entrar porque ahí controla prácticamente el narco. Hay otras regiones, por ejemplo, en el oriente michoacano, en Zitácuaro, Ciudad Hidalgo, donde también grupos justamente muy cercanos al propio gobernador son los que controlan. ¿Y qué te cuento de la zona de Tierra Caliente, en la región de Apaxingán, en Nueva Italia, en Lombardía, por ejemplo, donde hay justamente grupos muy cercanos, muy relacionados con el gobernador y con sus grupos de gobierno que están dentro de la administración estatal, pues que tienen control de esa región? Y por supuesto, en la zona de Lázaro Cárdenas, en Huetamo, en Chinicuila, en Cualcomán. Aguililla es un punto muy candente donde ahorita están las cosas muy revueltas y donde se ha conflictuado en un tema que ya lo hemos analizado en otras ocasiones, pero la geografía michoacana, y ahí están las estadísticas, mi querido Vicente, la geografía michoacana se ha venido descomponiendo cada vez más, y gobernador que llega a la administración de Michoacán, gobernador que tiene que pactar con el narco, porque así ha sido, y se pactó con el narco en la administración de Silvano. Por eso la pregunta la otra vez, y eso lo comentábamos en alguno de los programas de Sin Censura, que me haces favor de facilitarme el espacio, mi querido Vicente. Ahí platicábamos justamente de cuál era el reto del nuevo gobernador, del gobernador electo. ¿Cuál era el reto? Si había que negociar otra vez con el narco o había que romper de una vez ese cordón umbilical que tanto daño ha hecho a los michoacanos.
Pero lo que el gobernador hoy se asusta, en mi pueblo tiene un dicho muy grosero que me voy a reservarlo, pero tengo unas ganas Dilo, hombre. Es que el gobernador se asusta de la verga y se cuelga de los huevos, mi querido Vicente. Cabrón. Su madre. De ese tamaño es el dicho que yo lo dije con tu autorización, que me disculpe la audiencia. Ándale, pero pues ya. Pero es que esa es la verdad, o sea, hoy se asusta de qué, pues es de lo mismo que él hizo y que él fomentó en la administración que va, mi querido maestro. Oye, a ver, mi querido Jesús Lemus, déjame preguntarte sobre esto que a mí en lo particular me dejó ocupado y preocupado desde temprano. Sí. La compañera de la guillotina política, no sé si te diste cuenta, en la sí, mañana la vi. puso el caso del mecanismo para protección de periodistas y luchadores sociales y señaló que se está usando una empresa, una entidad privada con ligas a García Luna para ofrecer estos botones de pánico y protección a esos periodistas, algo que se denuncia como una situación ilógica, como una contradicción. ¿Tú qué sabes de este caso? Porque hemos buscado los nexos, las ligas, incluso la confirmación. He estado buscando a Santiago Nieto, he estado buscando a gente del mecanismo y siguen sin confirmarme. No hay hasta el momento, salvo que tú tengas la confirmación, un nexo de esta empresa con Genaro García Luna. ¿Qué sabes tú? Al menos nosotros no lo hemos podido confirmar, pues a eso me refiero. Sí. Sí, maestro. Sí escuché, por supuesto, la postura muy valiente, muy imparcial de nuestra querida María Luisa Estrada. La escuché, por supuesto, en la mañanera, cómo se la planteó el presidente. Creo que María Luisa Estrada está en lo correcto. Yo estoy en la postura que señala María Luisa Estrada, en referir que, pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio la instrucción de que nada que oliera a García Luna debería permanecer en esta administración, pues muchos no le han hecho caso, mi querido Vicente. Muchos no le han hecho caso y lo han ignorado. Y tan así es el caso, por ejemplo, del mecanismo, donde está muy metida la mano de Genaro García Luna a través de la empresa RCU Sistemas SADCB. Porque esta empresa, así como lo refiere María Luisa, bueno, yo también lo señalé en mi libro El Licenciado, que publiqué el año pasado, donde hablo de los nexos de García Luna con el narcotráfico. Publiqué que justamente esta empresa de RCU es una de las que están protegiendo supuestamente a los periodistas, y eso es muy grave, porque a través de Perseo Quirós, un personaje, no sé si todavía permanezca en la administración, pero al menos al principio de este año todavía estaba, a través de Perseo Quirós, la firma RCU Sistemas SADCB logró por asignación directa en el 2012, en el último semestre de la administración de Felipe Calderón, el contrato para la protección de periodistas incorporados al mecanismo de protección de la Secretaría de Gobernación. Y de esa forma, RCU Sistemas SADCB, tanto como Numbac Inc. y GLAC Consulting Technology RIS y Magnemens SC, se beneficiaron con ingresos por más de 5,000 millones de pesos en aquella administración, pero sin embargo estos nexos, mi querido Vicente, han venido corriendo aún después del 2018, en el 19 y en el 20 ha habido también contratación de servicios de RCU para la protección de periodistas, y esta contratación, pues por supuesto, se han dado en la administración actual. Aquí cabe un punto bien importante, mi querido Vicente, y ahí están los contratos, ahí están los contratos que establecen esa conexión. Sin embargo, cuando se solicita la información a través de los portales de acceso a la información y de información pública, pues yo tengo 3 respuestas que niegan categóricamente que haya contratación de servicios para la empresa RCU. Sin embargo, la agrupación Poder, que es una agrupación también seria, por supuesto, que yo considero muy seria, en ese sentido, ha referido en su portal quiénesquien.wiki, ha referido que esta empresa de RCU Sistemas, solo en el 2017 al 2020
ha celebrado 24 contratos registrados públicamente por el gobierno federal por un monto de 71.9 millones de pesos. Y la mayoría de esos contratos fueron adjudicados directamente. En el 2007, RCU hizo contratos con el gobierno federal, estamos hablando en el gobierno de Felipe Calderón, por 8 millones de pesos. En el 2010 fueron contratos por 15 millones de pesos. En el 15 fueron por 20 millones de pesos, pero ya en el 2020, ya en esta administración del presidente López Obrador, fueron por 23 millones de pesos. Es decir, si hay flujo de dinero para esta empresa, porque los principales contratistas, bueno, los principales que ofrecen esos contratos a la empresa RCU para que preste servicios pues, de geolocalización, de instrumentación informática, de software, de hardware, de programas, incluso de capacitación para el personal, son nada más y nada menos que la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, sí hay, yo te puedo confirmar en este momento, mi querido Vicente, con la certeza de un trabajo de investigación de mucho tiempo, que RCU está ligada a Genaro García Luna y RCU en estos momentos tiene contratos con el gobierno federal y que esos contratos pues continúan y nadie ha dicho párale ahí, porque esos contratos consisten, mi querido Vicente, en proteger a los periodistas a través de escoltas privadas, a través de vehículos, incluso a través de hasta de despensas, fíjate, hasta les llevan a muchos periodistas desplazados que están en diversas partes del país, les suministran despensas, les suministran pues vivienda, les suministran seguridad particular, o sea, tienen una amplia gama de acciones sobre los periodistas protegidos, lo que es altamente peligroso, mi querido Vicente, pues tan solo hay que recordar, por ejemplo, que al menos en el periodo en el que ha estado esta RCU, esta empresa, al frente de la seguridad de los periodistas, por lo menos en la administración de Enrique Peña Nieto, por lo menos 139 mujeres periodistas, 353 periodistas hombres y 352 defensoras de derechos humanos y 365 defensores hombres estuvieron siendo cuidados por la empresa de García Luna, una empresa en la que no nada más la relación es un tal Perseo Quirós Rendón, sino ahí también hay una relación con una señora, bueno, que ahorita ya no está dentro de la administración, pero es parte de la empresa, Esperanza García Luna. Y es Esperanza García Luna justamente la hermana de Genaro García Luna. Y Esperanza tiene una larga tradición dentro de la administración pública, pero ella es el conecte, ella es el enlace que mantiene entre RCU y el mecanismo de protección. A esto hay que sumar otra cosa. Más allá de la empresa, la mayoría de los miembros que forman parte del Comité de Protección de Periodistas son funcionarios que vienen de la administración, no nada más de la administración de Enrique Peña Nieto, sino también de la administración de Felipe Calderón. Por eso yo he insistido también mucho, igual que María Luisa Estrada, nada más que pues ella tuvo la oportunidad, hoy qué bueno que tuvo la oportunidad de presentarlo y plantarse ante el presidente y decirle que, por cierto, déjame decirte, a lo que se está corriendo en las redes sociales, le han negado el acceso a la mañanera en un acto posiblemente de reacción. Ojalá nos equivoquemos, ojalá no sea esa la razón por la que le han negado el acceso a la mañanera a María Luisa Estrada, pero sí es muy peligroso. Pero te digo, el asunto es que el mecanismo está manejado por funcionarios de administraciones pasadas, cuando lo ideal sería pues que justamente el presidente de la República pues designara nuevos integrantes del mecanismo, porque hay que recordar que dentro del mecanismo siguen mandando los artículos 19, los Reporteros Sin Frontera, ¿sí? Y miembros de las pasadas administraciones, y ellos son los que deciden a quién sí proteger y a quién no proteger, y a los que protegen, pues los protegen con la empresa RCU, que te digo, te da un botoncito de pánico supuestamente para que te protejas, pues en realidad es un GPS de ubicación donde te pueden geolocalizar en cualquier momento y en cualquier lugar, ¿no? Y eso pone, por supuesto, en mucho riesgo a muchos periodistas. Por eso entendemos que ha habido ejecuciones de periodistas que estaban protegidos por el mecanismo,
porque la información justamente se filtró a través de la empresa RCU Sistemas. Entonces, hay que revisar a fondo eso, mi querido Vicente. Pero volviendo a lo que es el mecanismo y cómo está conformado actualmente, ese club de amigos que lo han convertido Artículo 19, Reporteros Sin Frontera y otras organizaciones carroñeras que se dedican a medrar con la seguridad de los periodistas, pues nada más, fíjate, te voy a pasar un dato porque también se ha vuelto el mecanismo un órgano muy oscuro. Ya no informa de manera precisa cómo están las cosas. En el 2019, todavía, aparte del 2020, todavía estaban los informes a la vista y públicamente hechos, y ahí se podía uno revisarlos, pero desde mediados del año pasado hasta hoy, ya llevamos un año sin la emisión de informes correspondientes de cuántos periodistas hay de protegidos, cuántos están amenazados, cuántos han sido rechazados por el mecanismo, cuántos han sido aceptados. Es más, no sabemos ahorita exactamente cuántos son. Yo tengo alguna información y te pongo nada más el ejemplo, por ejemplo, de lo que va del 2021. En el 2021, en enero, fueron 24 periodistas los que recibieron amenazas de muerte y solicitaron apoyo del mecanismo. Pues solamente 4 de ellos les dijeron, órale, a los demás los descartó el mecanismo. ¿Bajo qué criterios? ¿Quién sabe? Solamente ellos lo saben. En febrero fueron 32 los amenazados y solamente 4 recibieron la protección del mecanismo. En marzo fueron 12 los amenazados y solamente 8 recibieron protección. En abril fueron 7 los amenazados que pidieron protección del mecanismo y solamente 2 fueron los que fueron acogidos o protegidos. En mayo fueron 18 los amenazados y desplazados y solamente se protegió a 7 de ellos. Y en lo que va de junio han sido 14 los amenazados y solamente va 1 protegido. En resumidas cuentas, en lo que va de este año, el mecanismo, bajo sus criterios que solamente ellos conocen, ha protegido a 24 periodistas, nada más, de 107 que han pedido protección porque han tenido amenazas de muerte serias y graves que les han obligado a salir de su región. Sin embargo, te digo, por la discriminación y por la selectividad de la que a veces se valen los artículos 19 y los Reporteros Sin Frontera y toda esa calaña de esa caterva, pues solamente han recibido a 24 y sigue siendo entonces cada vez más un mecanismo de protección pues para unos cuantos. Y yo te lo puedo decir desde mi plano personal, pero no quiero tampoco convertir esto en una tribuna para mi beneficio o para señalar lo que está pasando. Pero yo te lo digo por experiencia propia, mi querido Vicente, el mecanismo no está funcionando, el mecanismo debe de desaparecer, debe de nacer un nuevo organismo de protección de periodistas, pero sobre todo revisar a fondo esas relaciones que tienen de prestación de servicios o sí, con algunas empresas particulares a las que se han visto beneficiadas con contratos de asignación directa. Maestro, para cerrar, más allá del impacto político que puede tener esto, una empresa ligada a Genaro García Luna que recibe contratos del gobierno ya en la cuarta transformación, a pesar de que el presidente giró la orden de que no quería nada que oliera a Genaro García Luna en el gobierno, ¿hay algún vínculo con algún caso de inseguridad en lugar de seguridad, de inseguridad para alguno de los colegas que debería de ser protegido y que sea todo lo contrario? ¿Hay alguna situación de agresión o algo que tú sepas que más allá de la cuestión política termine siendo un problema para la integridad o para la seguridad de los compañeros, de los colegas? Yo he documentado, mi querido Vicente, por supuesto que sí hay esa situación de que el periodista, lejos de estar protegido, es finalmente agredido como parte del mecanismo. Ya no te digo por la desatención, ya no te digo por el olvido en el que se deja al periodista, sino simplemente por haber sido expuesto por los propios elementos de seguridad. El caso más concreto creo que es el de nuestra querida compañera Patricia Aguilar Romano, la que estuvo encarcelada hasta ayer, que afortunadamente, fíjate qué importante esto, que el presidente de la República metió las manos y pidió que se esclareciera bien el caso, y resulta que la compañera Patricia Aguilar Romano, que estuvo encarcelada casi 10 meses allá en Tepic, pues finalmente que está en libertad, y al parecer le han quitado muchos de los delitos que se les fincaban de despojo, y ella había despojado no sé a cuántas personas, ella sola, pero ella fue detenida justamente gracias a la colaboración
de sus escoltas que tenía del mecanismo de protección. Los escoltas del mecanismo de protección, cuando ella ya tenía una orden de aprehensión, ellos fueron los que dijeron, aquí está en tal parte, y llega la policía, bueno, la policía ministerial del estado de Nayarit, y es la que la detiene y la apresa. Ese es el caso más claro. Por supuesto que hay otros casos muy claros, donde tengo como 13 casos documentados, y no quiero cometer el error de nombre, pero hay 13 casos documentados, entre ellos está el compañero Murúa, que fue asesinado allá en Baja California, que también estaba protegido por el mecanismo, y que las primeras investigaciones refieren que justamente el día del asesinato, pues la persona que lo estaba cuidando, que estaba al frente de su seguridad, pues misteriosamente fue a tomarse un cafecito en lo que llegaron los asesinos y lo mataron. Entonces, así de ese caso hay te digo, por lo menos otros 12 casos en donde sí ha habido mucha participación de la empresa RCU, los escoltas particulares que manda la empresa de RCU, y que misteriosamente terminan siendo asesinados los compañeros periodistas que estaban supuestamente protegidos. Hay otros casos que nada más tenían, por ejemplo, el botón de pánico, como es el caso del compañero de San Luis Potosí, se me va el nombre ahorita, que fue asesinado también por los Zetas, pero que también, gracias al mecanismo, gracias al botón de pánico, hoy se sabe, fue localizado en una situación donde estaba ubicado exactamente, y fueron por él los que lo asesinaron finalmente. Entonces, hay muchos casos, mi querido Vicente, en los que existe, por supuesto, todo esto. Y esto, al decirlo, pues por supuesto que, ¿por qué nos lo callamos a veces? Pues porque no hay medio que lo publique, para empezar. Y segundo, bueno, yo lo estoy conservando para un trabajo periodista de largo aliento que estoy haciendo también, pero también nos pone en demasiado riesgo. Y pasan casos, te digo, muy extraordinarios. Yo te pongo mi caso concreto. Yo, cuando tenía el botón de pánico, estoy protegido por el mecanismo, pero no más de palabra. Yo tenía mi botón de pánico y recibía amenaza tras amenaza señalando mi posición exactamente en la que estaba, hasta que me deshice del botón. Lo puse en un camión de ADO que anda allá por Chiapas dando vueltas por el estado, y se acabaron las amenazas, al menos señalándome la ubicación geográfica exacta en la que estaba. ¿Sí? Entonces, te digo, sí hay muchos problemas de acción del mecanismo. El mecanismo se debe de reconfigurar, se debe de reorganizar para que sirva realmente para lo que fue ideado en su forma inicial. Pues, maestro, como siempre, es un placer que nos acompañes. Es un deleite verte y escucharte todos los sábados de 4 a 5 de la tarde en el espacio que conduces en Sin Censura TV, en Sin Censura Media, en Sin Censura Presenta. ¿Y por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye con los libros y te apoye en tus trincheras independientes? Claro que sí, muchas gracias, mi querido Vicente. Pues agradecerte todo el respaldo que me has dado aquí en Sin Censura. Gracias a eso el libro se está convirtiendo. Me comentaron de una frase que dijo Clara Brugada, que jaque a Peña Nieto se ha convertido en la Biblia de la 4T. Entonces, eso me halaga sobremanera, por supuesto, que se piense de esa manera, de que este libro está causando impacto. Hay agradecerle, por supuesto, a la gente que nos está leyendo, invitarla a que nos sigan apoyando. Es la única forma de hacer periodismo. Agradecerte el espacio y pedirle a la gente que nos busquen aquí en Sin Censura. Los jueves estoy contigo a las 12:30. Mañana por aquí me vas a tener otra vez. Y los viernes, por supuesto, en el espacio que me has tan amablemente proporcionado, los sábados de 4 a 5 de la tarde. Y también escribo en Los Ángeles Times, y también escribo en el semanario El Ángel Metropolitano. Y si me encuentran en redes sociales, me encuentran en Facebook como Jesús Lemus Barajas, y en Twitter como @LemusBarajas. Y allí estoy contestándole y en contacto con la gente. Mañana en Sin Censura, en la primera edición, entre 11 y 1:30 de la tarde, vamos a seguir platicando de este tema con el maestro Jesús Lemus Barajas y con la grillotina política, a quien le mando un saludo. Mi querido Jesús, te mando un abrazo también a ti y estamos al pendiente. Gracias, un abrazo, mi querido Vicente, hasta luego. Descansa, buenas noches. Igual.